dejamos la constancia de que el testigo viene acompañado con abogado. Bien, en ese entender, vamos a empezar con el interrogatorio. Está a cargo el señor fiscal, doctor José Domingo. Muy buenos días, señora directora de Bates, y a los integrantes del digno colegiado, sujetos procesales de igual modo. Muy buen día, señor Sotanadal. Me presento ante usted, José Domingo Pérez. Soy fiscal y le voy a formular algunas preguntas en el interrogatorio en relación al Ministerio Público. Una primera parte, señor Sotanadal, tiene como objeto que usted pueda acreditarse ante el colegiado. Queremos saber cuál es su hoja académica. Haga, por favor, una reseña de la misma. Con todo deber y verdad. Mi hoja académica es: yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, fui decano de la Facultad de Arquitectura en 2 periodos y después rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Mis cargos académicos terminaron en 1999, año en que me jubilé. Esa sería mi hoja académica, doctor. Ahora nos gustaría saber respecto a su desempeño laboral, para que pueda usted indicarnos qué cargos ha desempeñado, no solamente en el sector público, sino también en el privado. En el sector público, los que he enunciado, y el año 2001-2002 fui designado como presidente de Electrosur S.A.A., una empresa del Estado. Entiendo que por una resolución ministerial, no me acuerdo, del ingeniero Jaime Quijandría, fallecido, y probablemente con la anuencia del presidente Toledo. Ese es el cargo público. Sí, ¿Algún otro cargo en el Estado que usted haya desempeñado? En esa etapa solamente esos cargos. ¿Registra usted algún tipo de sentencia condenatoria penal que deba informar? Ninguna, doctor, absolutamente ninguna. Usted le indicó a la señora directora de Bates al momento de que esta le daba a conocer cuáles eran sus derechos y obligaciones, que con el acusado Alejandro Toledo sostenía una amistad institucional. Nos gustaría que nos pueda explicar a qué se refiere con ello. Me refiero a que no era parte del núcleo social que toda persona tiene. Yo me he dirigido a él siempre con mucho respeto. Le decía presidente Toledo. Lo conocí siendo rector de la UNI y posteriormente fui candidato como invitado con el puesto 15 para el Congreso de la República. Fui invitado al partido Perú Posible. No salí elegido. Después, posteriormente, fui convocado para, mejor dicho, en el interín fui convocado para colaborar en el plan educativo del proyecto Perú Posible. Y así lo hice. Entiendo que por los antecedentes que tenía. Además, el tema de la reforma universitaria era un tema en el cual yo había trabajado antes también. Hay un texto en el Congreso de la República en que acredita que con la doctora Marta Hildebrand, que me invitó, se dirigió a un seminario sobre la reforma universitaria. Muchos de los considerandos alimentaron posteriormente la promulgación de la ley universitaria. Entiendo yo que por esas razones me convocaron en el gabinete que presidía Carlos Ferrero Costa para hacerme cargo del sector educación. Señor Sotanadal, nos gustaría entonces que nos precise
qué cargo ocupó en en el gabinete ministerial presidido por Carlos Ferrero Costa, además de que nos indique la cartera, las funciones y el periodo que usted ocupó en dicho gabinete. Yo fui convocado, recibí una llamada del doctor Carlos Ferrero Costa, en ese entonces premier, seguramente en consulta con el presidente Toledo, para ofrecerme la cartera. Acepté, me creía capacitado para el cargo porque mi vida había sido dedicada a la función universitaria y académica, y a partir de febrero del 2004 fui ministro de Estado en la cartera de Educación, y esta cartera se mantuvo hasta el 2006. Hubo una crisis de gabinete cuando renuncia Carlos Ferrero Costa y asume el primerato el señor Pedro Pablo Kuczynski. En esos 2 años y medio, doctor, estuve en la cartera de Educación. Brevemente, ¿cuáles eran las funciones o las competencias que usted tenía por el cargo? En el Ministerio de Educación, como todo ministro, dirige las políticas del sector, promueve proyectos, las normas que están a su alcance, que corresponden a, que son resoluciones ministeriales, las emite para guiar en ese momento a un sector que era bastante más amplio que ahora, porque estaba el ministerio, en lo que es ahora el Ministerio de Cultura, antes era otra entidad, también estaba la parte relativa al deporte y el propio ámbito de la educación básica regular. Y había también una suerte de oficina de coordinación universitaria. Sobre estos temas dirigía el sector. En el cargo de ministro de Estado, en la cartera de Educación, describa la relación que ha sostenido con el expresidente Alejandro Toledo Manrique. Ha sido una relación de respeto. Yo me he referido siempre a él como el presidente Toledo. Yo también me sentí respetado. Habían sesiones del Consejo de despachos o acuerdos ministeriales prácticamente todas las semanas, en que como ministro de Estado yo le llevaba los asuntos propios del sector y en algunos casos inclusive resoluciones supremas que eran o no aceptadas por el presidente Toledo en relación a la marcha del sector educativo. ¿Puede describirnos con un poco más de precisión a qué se refiere usted con estos despachos, acuerdos o sesiones que sostenía usted como ministro de Estado con el presidente Alejandro Toledo? Sí, doctor. Usos y costumbres en ese momento, no sé si en anteriores gobiernos y en posteriores, teníamos lo que establece la ley que norma al Ejecutivo, teníamos consejos de ministros, ¿no? Pero además, un día a la semana teníamos los ministros despacho. Yo me parece que han pasado, que ponerse en el espacio de tiempo, han pasado tantos años. En la tarde yo tenía un despacho con el presidente Toledo, a veces muy breve, a veces se prolongaba un poco más, en que él me recibía y yo le informaba la marcha del sector. Por ejemplo, qué pasaba con la huelga que se avecinaba o qué proyectos había sobre el proyecto Huascarán, etcétera, etcétera. Es decir, informaba al presidente de la República de la marcha del sector. Y en algunos casos llevaba documentos que requerían, que podían ser una resolución suprema en la cual necesariamente el presidente de la República tiene que firmar. Estos despachos que usted sostenía con el expresidente Alejandro Toledo,
nos puede señalar si correspondía a una decisión o a una disposición del presidente Alejandro Toledo en relación a la relación que sostenía él en ese cargo con los ministros de Estado? Era una disposición establecida en Palacio de Gobierno, en el modo de operación de Palacio de Gobierno. Es decir, habían consejos de ministros y habían despachos con los sectores. Yo coincidía con 2 o 3 ministros que estaban esperando su despacho. Es decir, había que se llamaban acuerdos en realidad. Uno llevaba una carpeta de acuerdos. Eso era un uso, no era inopinado, sino estaba establecido como una forma que supongo que tiene que ver con la organización que debe tener necesariamente quien ejerce la jefatura del Estado para entender y saber qué es lo que está ocurriendo en los sectores. Le agradezco, señor Sotanadal. Entonces, tenemos por un lado acuerdos o despachos y por el otro lado las sesiones de Consejo de Ministros. Quisiera usted que me precise si esto es así conforme usted lo está relatando. Exactamente, doctor. Ya. Antes de pasar a lo que son las sesiones de Consejo de Ministros, quisiera simplemente que me vaya precisando ya para concluir lo que eran estos acuerdos o despachos con el expresidente Alejandro Toledo. ¿Qué temas o qué aspectos o qué asuntos se veían en estos acuerdos o despachos que tenían los ministros con el presidente Alejandro Toledo? Hay una norma implícita que se establecía, que debe haberse establecido en realidad en todos los consejos de ministros, no pretendo hacer una teoría del Estado, doctor, en que cada ministro se debe ocupar estrictamente de su sector. Entonces, todos los despachos que he tenido con el presidente Toledo han sido sobre el sector. No he tenido ningún otro despacho que haya abarcado otro sector porque no me competía. Porque en el caso de que algún miembro interfiriera o pretendía, evidentemente podía considerarse como una suerte de mini crisis ministerial, ¿no? Entonces, esa fue una recomendación que recibimos del doctor Carlos Ferrero, que cada ministro se ocupara estrictamente de los asuntos de su sector. Le agradezco, señor Sotanadal. Entonces, ahora pasemos a lo que son consejos de ministros, para que nos haga una descripción cómo es que se llevaban estos y la frecuencia de los mismos y la intervención que tenía el expresidente Alejandro Toledo en aquello. Bueno, los consejos de ministros se citaban prácticamente todas las semanas, excepcionalmente cada 15 días, eran en la mañana, 10 de la mañana, estaba segmentado en partes, se comentaba en base a informaciones que traían los sectores algunos temas, pero el asunto central era cuando se tenía que aprobar alguna norma, alguna disposición que requiriera el voto favorable del Consejo de Ministros. Entonces, en esos consejos de ministros nosotros nos enterábamos de la marcha del país, ¿no? Por ejemplo, generalmente dominaba, como siempre ocurre así, en la situación económica del país, que obviamente pertenecía ese tema al ministro de ese entonces, Kuczynski, o el Ministerio del Interior, a veces el de Justicia, y cada sector informaba lo que tenía que informar. Después había una parte resolutiva que debe estar en las actas del Consejo de Ministros, en la cual se aprobaban las normas en que el presidente del Consejo de Ministros, en realidad solicitaba
estando inclusive el presidente de la República ahí, el voto favorable. Generalmente, y eso era así, se votaba por unanimidad, porque se constituía un equipo de trabajo. El presidente Toledo escuchaba los argumentos, muchas veces hacía reflexiones sobre la realidad del país. Era un ambiente de trabajo en que se trataba de ver la marcha de cada sector, había la parte resolutiva y también en una cosa coloquial se informaba o alguien comentaba sobre la marcha política del país, entendido más bien qué pasaba con el clima político, ¿no? Los medios, en la calle. Esos eran los consejos de ministros, que generalmente eran en la mañana, generalmente duraban 2, 3 horas. A veces, si almorzábamos ahí, y esos eran los consejos de ministros, doctor. Entonces, señor Sultan Nadal, simplemente para tomar conocimiento, la diferencia respecto a lo que vienen a ser los acuerdos o despacho que sostenía cada ministro con el presidente y lo que es el Consejo de Ministros, ¿nos puede usted señalar cuál era la temporalidad de cada uno de ellos? Si era semanal o cada 15 días, o nos puede señalar cuánto tiempo duraba. Ya nos ha indicado usted algunas precisiones, pero quisiera a manera comparativa que en este momento nos haga esta relación entre lo que venía a ser la relación que sostenía individualmente cada ministro con el presidente y lo que venía a ser el Consejo de Ministros. Bien, doctor. La relación de los acuerdos sectoriales eran sobre asuntos del sector que no requerían, digamos, el compromiso o la anuencia o el refrendo del Consejo de Ministros. Es decir, se referían a normas que específicamente competían al sector, ¿no? Y eran generalmente semanalmente. Había semanas en las que de Palacio avisaban que no iba a haber acuerdo en ese momento. Pero de lo que yo recuerdo, doctor, hace casi 18 años, es que eso era excepcional. Generalmente teníamos los ministros acuerdos sectoriales. Ahora, los consejos de ministros me parece que eran también semanalmente o cada 15 días. En todo caso, había un funcionamiento permanente del gabinete, tanto durante la presidencia del Consejo de Ministros del doctor Carlos Ferrero como la del doctor Pedro Pablo Kuczynski. Bien, continuamos con el Consejo de Ministros y me gustaría que nos señale, además de los ministros, participaban otros funcionarios de otras entidades del Estado. Sí participaban, porque muchos aspectos que se trataban, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas y también de otros sectores como transportes y comunicaciones, requerían una información técnica, porque es mejor que un ministro sea especialista en su sector, pero muchas veces creo que la práctica política establece que un ministro no necesariamente, aunque yo sí creo que debería ser técnico del sector, conoce el sector. Entonces, venían técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas a exponer, por ejemplo, el perfilamiento de la deuda, o venía gente del Ministerio de Transportes a exponer los proyectos que se iban a hacer y que se pretendían llevar adelante. Habían exposiciones también, por supuesto, de otros sectores. En este momento podía ser salud. Y en ese caso, cuando era muy específico, se exigía que el técnico viniera a sustentar, sobre todo si competía a un aspecto sustantivo del desarrollo de la política de gobierno del Ejecutivo en ese momento. Sí habían esas reuniones. Ahora, esas reuniones no eran vinculantes.
simplemente eran informativas, ¿no? En algunos casos sí, como en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, que son aspectos muy técnicos. Sí me acuerdo que había posteriormente a la información del técnico al Ministerio de Economía y Finanzas, una votación en el Consejo de Ministros. Nos habló usted acerca de el ministro Kuczynski, de Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Nos puede indicar cuál ha sido la participación de él en los consejos de ministros? Se cortó. Bueno, siempre fue como todo ministro de Economía, digamos, el ministro más importante, ¿no? Creo que todo presidente de la República o presidenta tiene en el ministro de Economía una pieza clave, porque la economía finalmente permea y tiene que ver con todos los sectores. Era respetado, él dirigía la política económica, inclusive algunos ministros, como los de producción, por ejemplo, que podían eventualmente tener otra posición, el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, intervenía y hacía prevalecer su opinión. Cuando fue premier, llevó adelante la tarea como la llevó Carlos Ferrero, es decir, un coordinador. Y cuando él sube de premier, quien asume la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas es el doctor Fernando Zavala. Pero siempre Pedro Pablo Kuczynski fue una persona gravitante en el gabinete, no solamente por su personalidad, sino porque llevaba un cargo de por sí importante, por lo que le he señalado, doctor, y se creía mucho en él en términos de su conocimiento pragmático de la marcha de la economía. ¿Y cuál era la relación entre Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski? Yo, hasta donde puedo observar, era una relación amical. No digo que se frecuentaran necesariamente, pero era una relación amical. Y había entre usted confianza entre ellos. de otra red, referencias. Doctor José Domingo, creo que está fallando su red. Hay un momento que se ha congelado y no se ha escuchado nada. ¿Podría conectarse nuevamente? Conectar de otra red. Sí, le vamos a desconectar y conéctese, por favor. Desconectarlo. Un momentito, señor Sota Nadal, hasta que se solucione el problema de conexión. Gracias. Bien. Al señor Sotanadal, mientras está declarando, no puede ver la pantalla de algún escrito que esté en la pantalla de su laptop o del instrumento que esté utilizando. Tampoco conversar con su abogado.
¿no? En caso de que sea necesario hacerle el recuerdo de algún documento, el fiscal se lo va a presentar. ¿Está bien? Perfecto. Bien, continúe, señor fiscal. Gracias, señora directora de Bates. Señor Sotanadal, le había preguntado, espero que me haya escuchado la pregunta, y cómo era la relación de usted con Pedro Pablo Kuczynski. He definido, utilizando dos términos, una amistad institucional. Yo estuve, doctor, 2 años y medio en el gabinete, entonces es natural que uno conozca. Además, necesariamente era un ministro a quien, cualquiera que fuere, al que había que conocer, porque uno de los momentos básicos, estratégicos, en cada año fiscal es cuando el Ejecutivo propone al Congreso de la República el presupuesto. Entonces, en esas circunstancias siempre yo pedía cita, había que pedir cita al ministro de Economía para explicarle las necesidades del sector. Es decir, era una relación, yo no he conocido su casa, ni él me conoce mi casa, no teníamos amistad, sino institucional y respeto, entiendo yo, mutuo. Cuando usted ha señalado de que el ministro Pedro Pablo Kuczynski tenía el cargo más importante y gravitante, ha dado las razones del por qué ha hecho esta afirmación, luego de Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién era el ministro en importancia en ese Consejo de Ministros? La cuestión es subjetiva, doctor, la voy a responder, pero creo que no hubo posteriormente a Pedro Pablo Kuczynski alguien que tuviera la importancia que tenía en el sector. Hago una digresión de orden político. Es decir, él era un garante del sector empresarial, del mercado, y cuando él deja la cartera de Economía y Finanzas, asume el premierato. Y asume la cartera de Economía y Finanzas Fernando Zavala, que había sido su viceministro. Entonces, claro que la objetividad de los hechos también hay objetividad de lo subjetivo. No creo que sea un galimatías lo que digo. Es decir, mientras estuve yo en el gabinete, el ministro más importante era, en esos términos, en tanto era ministro de Economía y en tanto implicaba digamos, un horizonte y un camino de libre mercado y de seguridad económica al país, supuestamente, él era el ministro más importante del gabinete. Y en el orden de prelación, hay un orden de prelación que probablemente viene de muchos años atrás, pero cuando uno entra a un gabinete, quizás estoy haciendo una digresión tanto no pertinente, le pido disculpas, doctor, pero es el canciller, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el ministro de Economía, son los ejes fundamentales de una gestión de gobierno. Son los ejes fundamentales. Después viene este orden de prelación y así se sientan, creo que hasta ahora, porque a veces he visto afirmaciones posteriores al Consejo de Ministros, tienen eso, Cancillería lo conoce, porque siempre hay un embajador ahí, lo sienta así. Así hay un orden de prelación protocolar que también trasunta con el orden y el peso que en la actividad política tiene cada sector. ¿Quién era el ministro de Transportes y Comunicaciones? Era el ingeniero José Ortiz. ¿José Ortiz Rivera? José Ortiz Rivera, doctor. Ya. ¿Cuál era la relación entre Alejandro Toledo y José Ortiz Rivera? Una buena relación, tenía, intervenía en
Consejo de Ministros, el presidente lo escuchaba, había una excelente relación, como una relación con todos los demás, además. O sea, el clima de trabajo en los consejos de ministros, salvo algunas excepciones, que no es el caso señalar en este momento, pero excepciones mínimas en tiempo, fue un ambiente cordial, y no por cordial menos serio, por supuesto, entre todos. Descríbanos respecto a las encargaturas en las carteras de ministro de Estado. Bien, eso fue un aspecto que conocí a raíz de haber recibido mi primera encargatura, que no sé cuál fue, y el asunto es el siguiente. Por responsabilidad de Estado, cuando viaja un ministro, está fuera del país, tiene que haber un ministro necesariamente encargado de la cartera. ¿Cómo se procedía para esto? Sencillamente, el propio ministro consultaba a alguien, a su arbitrio, si es que iba a viajar o no, porque la única condición por la cual uno era encargado era en el caso, por lo menos la única condición que yo recuerdo, en el caso que un ministro viajara fuera del país, ¿no? Entonces, esa era la naturaleza de encargatura. Se publicaba en el peruano la resolución correspondiente para que fuera un acto estrictamente formal de encargatura. Descríbanos respecto a la intervención del ministro de Estado en directorios o consejos directivos de otras entidades del Estado. Yo he participado, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, algunas veces en representación del ministro Kuczynski, mientras funcionaba el Acuerdo Nacional, que tenía con frecuencia Acuerdo Nacional. Y también, cuando estuve encargado, participé en una sesión virtual relativa a proinversión. Y después, no me acuerdo bien, en otras más vinculadas a ese tema, al tema de la interoceánica en proinversión. Bien, entonces ya pasamos al tema principal por el cual usted ha sido citado a juicio. Ya hemos visto los aspectos generales para que nos pueda ilustrar sobre la labor y desempeño que ha tenido usted en aquellos años. ¿Qué es lo que toma usted conocimiento como ministro de Estado en relación al proyecto de la carretera de la Interoceánica Sur? Al respecto, doctor, viaja el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, entiendo que a Brasil. Me deben haber consultado, estamos hablando de hace 18 años, si viajaba. Yo no viajé mucho durante mi gestión, y se me encarga la cartera de Economía y Finanzas. En esas circunstancias, llega a mi despacho un documento que tenía como propósito, o un folder más bien, con una norma, que tenía como propósito exonerar de la primera fase de inversión al proyecto interoceánica. Yo firmé ese documento, mejor dicho, lo refrendé, porque quien lo promulga, y en todas las resoluciones o decretos supremos, perdón, finalmente los emite el presidente de la República. Yo firmé y me apropio momentáneamente de una frase que se usa y que se lee en los medios. Tenía muchos elementos de convicción para firmar. ¿Por qué
primero por un aspecto de confianza. En ese momento, doctor, había un clima de absoluta confianza en el gabinete y en el país también. La gestión del presidente Toledo iba bien, no había ningún ambiente enrarecido en términos de la administración pública, pero además el otro elemento de convicción es que yo el año 81, 82 fui contratado para hacer un estudio que finalmente no se concretó, que era instalar en la Chilina, que está entre Iber y Ñapari, unos agricultores que se decía que iban a ir de Camaná. ¿Por qué le cuento esto? Como elemento de convicción. Porque yo viajé con funcionarios del INP que felizmente todavía viven, del Instituto Nacional de Planificación, a Puerto Maldonado, de ahí pasamos en un lanchón, y de ahí a Iberia en una camioneta, y de Iberia en moto a Iñapari. Entonces, sabía de la situación que existía en términos de fricción espacial y de abandono en general y de estructuración física del territorio. Ahí comprobamos que en Iñapari, muchos de los servicios que se brindaban en Iñapari, que está frente a Bellasís, eran suministrados por el gobierno brasileño. Estudiantes peruanos iban a estudiar a Bellasís. Sin embargo, lo cuento como anécdota, como elemento de convicción. Segundo, el año 2002 yo fui designado durante el gobierno del presidente Toledo por Jaime Quijandría, no sé la norma, presidente del directorio electo sureste SAA. Y ahí participé con absoluta transparencia y llevamos bien la empresa, que surtía de electricidad, generaba un poco también a Cusco, Apurímac y Madre de Dios. ¿Quiénes me acompañaban en ese directorio? Efraín González de Olarte. Efraín González de Olarte ha publicado el año pasado un libro que no se refiere a lo que estamos, a lo que usted me está interrogando, señor fiscal, que se llama En la economía el espacio sí importa. Entonces, como presidente del directorio del Electro Sureste S.A., administramos la distribución de luz que era termoeléctrica en Madre de Dios. Y era un problema terrible para la empresa llevar desde Matarani a los camiones llenos de petróleo, algunos con merma, siempre habían problemas al respecto. Entonces, resumiendo y tratando de no extenderme más, cuando me llega el documento, tenía elemento de convicción que era necesario que este proyecto siguiera adelante. Además, si uno lee los considerandos de este decreto supremo, hay una ley del Congreso de la República que la declara de necesidad pública. Había un acuerdo entre el presidente Toledo y el presidente Lula. Entonces, yo lo que hice fue refrendar eso. Además, de lo que yo traté, doctor, es de asegurarme de que yo sí estaba en competencias para firmar. Porque ustedes no los que están presentes, pero podría pensarse que yo actué fuera del SNIP. Pero, doctor, SNIP significa Sistema Nacional de Inversión Pública. Y la parte técnica del Sistema Nacional de Inversión Pública, la parte técnica, la de los proyectos, son los sectores, ¿no? Y en el numeral 10, porque me informé antes de firmar, dice que puede haber excepciones y que esa excepción debe partir del sector al cual le corresponde el proyecto.
y además consideraba que era natural, y esto es de orden subjetivo lo que voy a decir, que el presidente de la República quería tener una obra que trascendiera. Finalmente los presidentes de la República, muy pocos, algunos sí, en todo caso se balancea aquello que dejan como norma, que proponen como norma, y también las obras que emprenden. Es más, casi se podría decir que muchos presidentes de la República lo que tienen como propósito es hacer obras. Acabamos de escuchar los alcaldes ya en ejercicio o prometiendo obras. Entonces, yo entendí que el presidente Toledo estaba interesado en esta obra y además que era una obra, doctor, de conocimiento general, no era un elemento o un proyecto que no se conociera. Ya desde el año 2000 había IRSA, que implicaba un sueño que hasta ahora mantengo, los años que tenga de vida, que haya una integración latinoamericana y no el fraccionamiento que en este momento existe, lo cual no nos hace jugar un papel importante en el mundo. Es decir, había cuestiones de fricción espacial y aspectos relativos a que era necesario integrar al país, hacer un acto posesor. Hasta ahí, doctor, para no extenderme más y no cansarlo. No se preocupe, señor Sota Nadal. Como ministro de Estado, ¿cómo toma usted conocimiento que el presidente Toledo estaba interesado en la obra? Porque en los consejos de ministros, de manera informativa, se había hablado de ese tema. Y estaba, además, como le digo, en los medios, independientemente que se me haya informado o no. Porque la reunión del presidente Toledo con el presidente Lula se produce antes de este decreto supremo que firmo. Entonces, obviamente había interés, pero no solamente del presidente de la República, quizás especialmente el presidente de la República, pero también del Congreso de la República, que dio una ley al respecto. O sea, había una unanimidad en ese momento, en ese tiempo, independiente de lo que posteriormente pasó. Quiero que me especifique entonces, señor Sotanadal, en los consejos de ministros en los que usted participó, ¿cuál fue la posición de Alejandro Toledo respecto al proyecto de la carretera interoceánica sur? Lo que puedo señalar es que cuando a título informativo se habló del proyecto, yo sentí que el presidente estaba de acuerdo, y que había que hacerlo. Pero no sé si no cabía tampoco redactar una norma, pero sí, todo el gabinete estaba de acuerdo. El presidente Toledo también, que obviamente es el presidente de la República y quien dirige, era el presidente de la República y quien dirige el Estado. Vamos a hablar sobre un tema que ya usted lo había adelantado respecto a la exoneración de la primera fase de la IRSA a través de ese decreto supremo. Señálenos cómo es que usted tiene participación en una norma que corresponde a el sector de economía. Porque soy encargado, el ministro Kuczynski viaja, soy encargado y en ese momento llega el documento. Para mí al inicio fue una sorpresa, pero con lo que le he señalado, consulté oralmente con los asesores jurídicos del Ministerio de Educación y yo les dije si como ministro encargado tenía capacidad de firmar, me aseguraron que sí, y después lo comprobé porque hay una serie de
de resoluciones del mismo tipo refrendados por ministros que no pertenecen al sector. En segundo lugar, si estaba dentro del SNIP, porque revisé, y eso sí me acuerdo perfectamente, esa es la edad que tengo, que revisé el numeral 10 del artículo 10, que establece que se puede exonerar de la primera fase de inversión a los proyectos en caso excepcional a pedido del sector. Ahora bien, así como ustedes hacen pedagogía sobre la administración de justicia, no es que yo pretenda hacer pedagogía sobre el funcionamiento de las normas que competen al Ejecutivo, pero el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora no existe, que ha sido modificado, tenía como base técnica los sectores. ¿Qué papel jugaba el Ministerio de Economía y Finanzas? Puede haber dudas al respecto, pero mi elemento de convicción en este momento era que básicamente era una prioridad política y económica. Eso era lo que tenía que avalar. La prueba está que en el banco de proyectos que hay en el MEF en este momento, entre ellos de la presidencia del Poder Judicial, que tiene un edificio que está ahí, que tiene matrícula de SNIP, lo que da el Ministerio de Economía y Finanzas es simplemente una prioridad política económica. No se refiere a los aspectos técnicos. ¿Y por qué no se refiere, doctor? Por una razón elemental. El Ministerio de Economía y Finanzas tenía que replicar en su cuerpo de operación a todos los ministerios, es decir, tener especialistas en Fuerzas Armadas, en salud, en educación, en transporte. Entonces, ¿qué hace el MEF? Simplemente prioriza políticamente. Además, doctor, no había crisis en el gabinete. Había absoluta tranquilidad en ese momento. Y el ministro de Economía, al cual yo reemplacé, llegaba en 7, 8 días, efectivamente llegó. Yo no recibí ninguna referencia al documento que firmé y que se publicó en el Perano, ni de él ni del presidente Toledo. Tampoco en la Contraloría General de la República, porque había actuado de acuerdo a la ley. Y lo que quería decir antes que me olvide, doctor, es lo siguiente: yo actué dentro del SNIP. Yo en ningún momento, como funcionario público, porque yo no llegué improvisado al ministerio, nunca actué fuera de la ley, dentro de la ley. Los hechos posteriores que se están investigando, de los cuales obviamente no soy fiscal ni juez, no puedo dar fe, pero lo que sí puedo dar fe es que yo actué estrictamente, señor fiscal, dentro del SNIP, que ahora se ha modificado. Señor Nadal, por eso es el objeto de su interrogatorio, conocer quién le solicitó a usted reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski en la cartera de Economía y Finanzas cuando usted firma la exoneración de la IRSA del SNIP. No recuerdo exactamente. El procedimiento no era vía carta, era un procedimiento verbal. Así se me encargó varias carteras, inclusive del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se acercaba el ministro y te decía: oye, ¿vas a viajar? No. ¿Puedes hacerte cargo en la cartera? Sí. Ese era el procedimiento. No había un procedimiento formal. Ahora, quizás debiera haber un procedimiento formal, pero en ese momento ese era el procedimiento. Entonces, si alguien redactaba la resolución suprema correspondiente, probablemente el que iba a viajar conversaba con el presidente Toledo y en ese caso, o con el presidente en funciones en ese momento, y se firma la resolución suprema de encargatura. Así era, y yo no podía, eso es lo que le podría decir, doctor, estando bajo juramento. ¿Y cuánto tiempo se quedó encargado cuando ocurrió ese hecho? Perdón, no le escuché la primera parte. ¿Cuánto tiempo se quedó encargado? 9 días aproximadamente.
¿Recuerda usted qué días, qué mes ocurrió ello? Debe haber llegado el 6, 7 de esa semana y se publicó, eso sí, a raíz de esta citación y de otras, el 9 de febrero se publicó. ¿De qué año? Del 2005, doctor. Febrero del 2005. Cuando usted nos ha indicado de que recibió los documentos, le entendí así, ¿qué es lo que usted recibe para proceder a la exoneración del SNIP del proyecto de la Interoceánica Sur? Yo recibí un folder, un folder que había el proyecto de resolución y algunos documentos más, que no le puedo precisar de qué tipo eran, pero no eran los planos del proyecto ni los montos del proyecto, eran consideraciones cualitativas en relación al proyecto. O sea, ahí no había montos, no había planos, ni podía haberlo, porque los planos de la Interoceánica comprenderá que en todo caso implicarían simplemente un trazado en un plano en un A4, pero no había ningún documento, no había montos, sino sencillamente estaba planteado el hecho de que Proinversión, a partir de un perfil que entiendo que elaboró el Ministerio de Transportes, iba a proceder a entregar mediante un concurso y que el ganador se encargaría del diseño definitivo, ¿no? Cosa que se ha hecho, no lo sé con seguridad, pero creo que la villa panamericana se ha hecho dentro de ese mismo estilo. Es decir, no es anormal que al definirse un proyecto mediante un perfil se encargue a una empresa para que haga el proyecto definitivo, así se llama. Y es más, como el Estado gasta muchísimo en consultorías y en supervisiones, también el supervisor tiene la capacidad de modificar el proyecto. Con esto quiero decirle que un proyecto de esa magnitud implicaba iniciar el trabajo con un perfil y con una voluntad de llevarlo a cabo lo antes posible. Yo entendía, no me lo dijo el presidente Toledo, pero yo entendía que él quería poner la primera piedra de esta importante vía desde mi punto de vista. ¿Y por qué usted en 8 días asume esa decisión de exonerar del SNIP al proyecto de la Interoceánica Sur? Porque consideré que era pertinente, nadie me obligó, entendía que era parte de la marcha general, porque si hubiera sido un proyecto del cual no se hablara, pero estaba en todos los medios, en todas las discusiones, había producido actividad política en la región Macrosur, entonces lo que creí que lo que estaba haciendo era un fast track de un proyecto que consideraba absolutamente necesario. Y estaba el presidente Toledo a un año de terminar su mandato, ¿no? Porque esto fue en febrero de 2005 y en julio de 2006 terminar su mandato. Esas fueron las consideraciones, que no implicaban compromiso ni de montos y menos de definir a quién se daba o no se daba el proyecto. O sea, simplemente era una prioridad política. Terminado el encargo, la encargatura, y yo no recibí ni de la Contraloría, ni del presidente Toledo, ni de Pedro Pablo Kuczynski, ni de nadie una objeción a este decreto supremo que se publicó en el Perú. Porque estaba dentro del SNIP y era una decisión de orden
política económica de llevar adelante este proyecto, doctor. ¿De quién era la prioridad política? La prioridad política era que la macrorregión sur estaba, había manifestaciones, había requerimientos, habían también promesas electorales que se habían hecho, estaba en los planes de estudio y entendía yo que el presidente Toledo estaba interesado en llevar adelante este proyecto. ¿Por qué usted señaló anteriormente en una respuesta que esto tenía que darse lo antes posible? Lo antes posible, si esa ha sido mi respuesta, en realidad se refiere a que poner la primera piedra, inaugurar un proyecto, el inicio de un proyecto, es un deseo del presidente de la República, ¿no? Sobre todo previo lo establecido que había un acuerdo entre dos países limítrofes, que es Brasil y Perú, y otros países también, que había un acuerdo del Congreso de la República. Es decir, nada se oponía al clima político subjetivo de ese momento, del 2005, a que no se hiciera un procedimiento de esta naturaleza, sobre todo que siempre se hubiera tenido que hacer de esa manera. Es muy difícil tener un proyecto definitivo para una licitación de esa magnitud. La prueba está que todos los proyectos en cualquier país, inclusive en países desarrollados, terminan generalmente costando más, porque la distancia que hay entre digamos, un perfil y una obra se establece mediante una serie de compensaciones que se producen cuando se identifica perfectamente de qué se trata. ¿Usted conocía esos acuerdos de Toledo con los de Brasil, como lo viene repitiendo en 2 oportunidades? Los conocía por los medios, que había habido un acuerdo en el Brasil entre el presidente Lula y el presidente Toledo en relación a IRSA Sur, a IRSA, que es el sistema de integración que el año 2000 se planteó para América Latina, en el momento en que América Latina soñaba con la posibilidad de articularse económicamente, ¿no? O sea, tenía un basamento objetivo de política sudamericana. ¿Y conocía de otros acuerdos de Toledo con los de Brasil? En detalle, no, de ninguna manera, no. Yo no participé en eso, ni viajé a Brasil, ni nada. Sencillamente lo que se informa uno como ciudadano, y en este caso siguiendo el tema, digamos, con más acuciosidad que un ciudadano que no tiene un cargo público. Pero esa era la condición que yo tenía. Vamos a ir un poco al tema formal respecto a su participación en esta exoneración, atendiendo que usted nos había señalado que el ministro de Economía era el más importante, el más gravitante, y usted termina reemplazando o encargado o de encargado de ese ministerio 8 días, según sus términos. ¿Qué sector le hace usted conocer que había la necesidad de exonerar del SNIP al proyecto de la Interoceánica Sur? Estaba en los considerandos debe haber sido en los considerandos del Decreto Supremo. Debe haber sido el Ministerio de Transporte, pero en el documento ese que le hago mención, es el Ministerio de Transportes y Proinversión quienes reclaman. Y el SNIP dice que se puede exonerar 100 a pedido del sector responsable del proyecto. ¿Quién era el sector responsable del proyecto? Era el Ministerio de Transporte. ¿Cuáles fueron los motivos que le informaron a usted
para que usted tome la decisión de refrendar ese decreto supremo? ¿Cuáles fueron los motivos? Le informaron a usted. Básicamente, lo que le he narrado en términos del conocimiento del proyecto, más la carpeta que se me envió, más el decreto supremo y los considerandos. Leí eso, me aseguré de que estaba como encargado en capacidad de firmarlo y que estaba dentro del SNIP. O sea, es un artículo propio del SNIP que es posible la exoneración de la primera etapa. Indíquenos con quiénes se ha reunido para tomar esta decisión. No me reuní con nadie, doctor. No me reuní con nadie. No recibí llamada de nadie. ¿Con quiénes consultó, se asesoró? Me asesoré con la asesoría jurídica del Ministerio de Educación, pero únicamente en los términos de que si el decreto supremo más la carpeta tenía competencia yo y si estaba contemplado entre la ley del ERNIP. Eso fue una conversión oral, no lo hice por escrito. Pero además, reafirmo un término. Yo he estado en términos de absoluta confianza en esos momentos. Y confianza es un sentimiento natural que uno tiene. Yo no había entrevisto nada anómalo, ni oscuro, ni nada que se le pareciera en esos momentos de los cuales estamos hablando. Por eso procedí como un funcionario público que asume responsabilidades, ¿cierto? Y asumí la responsabilidad porque creía absolutamente que debía hacerse el proyecto. Y también entendía que el presidente Toledo quería llevar adelante ese proyecto y que el proyecto estaba siendo reclamado, inclusive se había constituido una cuestión política en el Congreso de la República. La prueba está que debate y hay un pronunciamiento en que declara de necesidad y utilidad pública la referida carretera. Para tomar la decisión de refrendar la exoneración del SNIP al proyecto de la Interoceánica, ¿contó con el asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas? No conté con el asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas por esta cuestión de confianza. Entendí que si se me había enviado, se me envió probablemente, no sé si del Ministerio de Economía y Finanzas, eso no le puedo precisar en este momento, no quiero decirle no me acuerdo. Si me enviaron del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transporte. Pero lo que sí le puedo decir tajantemente, estando sujeto a juramento, que el Ministerio de Educación ni yo elaboramos ese decreto supremo. Ese decreto supremo vino elaborado ya. Y como vino elaborado ya de sectores que tenían ministros competentes, y había un clima de confianza en el gabinete, no tuve duda. Porque si hubiera tenido dudas de alguna naturaleza, señor fiscal, yo no lo hubiera firmado. Por eso yo he dicho que yo no venía improvisado al sector educación. Yo he querido servir siempre al país en todos los cargos en que he estado. Y servirlo con objetividad. Porque yo no quería, quizás esa frase está de más, pero igualmente le digo, parece ser que la mejor manera de pasar por la administración pública, por lo menos es ahora, es no hacer nada. ¿No es cierto? Entonces, yo no soy de esa naturaleza, siempre he querido perseguir. A propósito, yo le llevé al presidente Toledo el pedido de hacer en un acuerdo la Biblioteca Nacional. Señor Sotanadal, vamos al punto concreto. ¿Cómo entonces usted jefaturó la cartera de Economía y Finanzas durante esos 8 días que le encargó Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y Finanzas, si usted está señalando que no sostuvo asesoría ni reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, porque yo tenía otras labores también dentro del sector de educación.
Y eso fue un elemento, digamos, o un factor o una tarea entre muchas otras. Es decir, no lo hice por ese factor de confianza. Supuse, y todavía supongo, que ese documento había pasado por el sector correspondiente y de alguna manera visto en el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque no le puedo probar. Es decir, refiero al factor confianza. ¿Tenía usted conocimiento si existían informes legales, técnicos, económicos respecto a esta exoneración del Ministerio de Economía y Finanzas? Como le repito, mi base de referencia son los términos de referencia, o más que términos de referencia, las redacciones que preceden a la parte resolutiva de la resolución. ¿Tenía usted conocimiento cuál era la posición sobre la inviabilidad de la exoneración del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski? Objeción, señora magistrada. No. Objeción. Un ratito, señor. Señora magistrada, el señor fiscal está utilizando el término inviabilidad, está haciendo una afirmación de un hecho que no está aprobado en juicio y está generando, evidentemente, una argumentación en su pregunta. Si me permite la dirección de debate. Participe, por favor. Sí, hago una pregunta en relación que el testigo Pedro Pablo Kuczynski señaló de que había una oposición respecto al Ministerio de Economía y Finanzas que se exonerara del SNIP al proyecto del Interoceánica Sur. Es por eso que le hago la pregunta si tenía conocimiento que desde el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la cabeza o la jefatura de Pedro Pablo Kuczynski, no era viable exonerar del SNIP al proyecto del Interoceánica Sur. Ningún conocimiento. No se dijo en el Consejo de Ministros. Vamos a ver. Bien, bueno, ya respondió, vamos a pasar esto, por favor. Siga, doctor, señor fiscal. Sí, usted nos ha señalado, señor Sotanadal, que con el presidente Alejandro Toledo cada semana sostenía acuerdos o despachos de su cartera. Le pregunto, díganos sobre el acuerdo o despacho con el presidente Alejandro Toledo durante los 8 días que usted se encargó del Ministerio de Economía y Finanzas y exoneró del SNIP al proyecto del Interoceánica Sur. La pregunta, a ver un ratito, que le haga la pregunta. Señálenos sobre el acuerdo o despacho con el presidente Alejandro Toledo durante los 8 días que se encargó del Ministerio de Economía y Finanzas, exonerando del SNIP al proyecto del Interoceánica Sur. Objeción, señora magistrada. Nuevamente el fiscal utiliza una argumentación de un hecho no probado. El Decreto Supremo 022-2005 aparece que ha sido aprobado en Consejo de Ministros y el fiscal le dice al testigo que ha sido despachado en una reunión con el presidente de la República. Está argumentando y está falseando. A ver, si me permite, al doctor José Domingo. Si me permite y que se le exhorte al señor abogado que utilice términos que no son adecuados, porque puedo probar la veracidad de los hechos a partir de lo que ha declarado el testigo en esta sesión. Y por lo tanto, si el señor abogado está utilizando términos que no son adecuados, tendrá que asumir las responsabilidades éticas y disciplinarias que corresponden por su actuar indebido. En primer orden, el testigo ha señalado en esta sesión de juicio que cada semana sostenía acuerdos o despacho con el presidente de la República respecto a los asuntos de su cartera. Primer punto. Segundo punto, acaba de señalar que él se encargó del despacho de Economía y Finanzas durante 8 días, una semana. Tercero, le estoy preguntando, antes de pasar a lo que ocurre en Consejo de Ministros, nos relate respecto a estos acuerdos o despacho respecto a la exoneración del SNIP del proyecto Interoceánica Sur. Durante esos 8 días. Exactamente. Bien. Bien. A ver, doctor. Señora magistrada. A ver,
un ratito, doctor, el señor Sota Nadal, vamos a Lo que el resolver. testigo ha dicho es que una vez a la semana los ministros despachaban sobre su sector. Sobre su sector. Y que eso fue la recomendación, dijo, de Carlos Ferrero, que era el premier. No ha dicho que despachaba de los sectores de los cuales se hacían cargo las carteras. Entonces, el fiscal está haciendo una aseveración y está confundiendo al testigo. Bien, a ver, vamos a resolver esto. La pregunta, a ver, le voy a resumir la pregunta, si es esta. Dice, sí, antes de la firma de este decreto, durante los 8 días, respecto a la excepción o a la exoneración del SNIF, ha conversado con o ha tenido despacho con el señor Toledo. ¿Así es, doctor, la pregunta? No Es solamente, señora directora de debates, si antes, durante y después de que Ya. refrenda el señor Nadal dicho decreto supremo. Bien, bien, tiene correlación con lo que estuvo preguntando, pero sí, también al doctor José Domingo no argumentar mucho porque después entramos en otros aspectos, otros temas que no vienen al caso. Entonces, puede responder, no al lugar la objeción, puede responder el señor Sotanadán. Por favor, si pudieran volver a hacer la Ya. pregunta. Ahora sí, especifique sin argumentar, doctor José Domingo, exactamente la pregunta. Antes, durante, después de que usted refrenda el decreto supremo que exonera del SNIP al proyecto la Interoceánica Sur, llevó acuerdos o despacho con el presidente Alejandro Toledo respecto a la cartera de Economía y Finanzas que le encargaron a usted. La respuesta es no. Y añado, señor fiscal, que ni Pedro Pablo Kuczynski ni el presidente de la República me dijeron algo ni en contra ni a favor del decreto supremo. Es decir, no recibí ninguna dirección ni opinión al respecto, ni del presidente Toledo ni de Pedro Pablo Kuczynski, ni antes, ni durante, ni después. Y le repito, ¿por qué? Porque era un asunto que estaba en la superficie, en todo sentido, en todo sentido. Entonces, obviamente, yo esperaba, o podía haber esperado, aunque no me acuerdo, alguna reacción de ellos, pero absolutamente nada. Y estoy bajo juramento. No recibí ninguna opinión sobre el decreto supremo. Una consulta. Ni tampoco contra la exoneración, obviamente. Señor Sota Nadal, una pregunta que se me había, no le había preguntado al inicio. Por este hecho de este refrendo, de este decreto supremo, ¿usted está siendo investigado penalmente? Sí, doctor. Estoy siendo investigado. Le agradezco su respuesta. Entonces, pasamos a otro tema. Dígame, ¿cuál ha sido su participación en el Consejo Directivo de Proinversión? Doctor José Domingo, a ver, ¿Sí? vamos a poner, mire, eso debió salir, esta pregunta o esta respuesta debió salir al inicio. Bien, se le da a conocer al señor Sotanadal, sí. 67. Un ratito, vamos a buscar la norma para representarlo normalmente. Existe la forma del tesoro, le ha indicado que usted está siendo investigado por algún, o digamos por haber refrendado este decreto o por algún motivo que tenga que ver con la IRSA o con otro caso del Estado contra corrupción o corrupción de funcionarios, usted tiene, bueno, el derecho de abstenerse a responder. Al doctor Gamarra seguramente le habrá instruido en este aspecto, ¿sí?
Sí, doctor, y el señor Soto Nadal está dispuesto a colaborar con la justicia y a declarar como lo está haciendo. Ya, perfecto. Bien, solamente se le hace recordar eso, ¿está bien? Ya. El artículo 165 del Código Procesal Penal, el doctor Gamarra está ahí, le ha instruido a su patrocinado, en caso de que tenga que comprometer con algún caso en el cual se viene investigando al señor Soto Nadal, puede, ¿no?, abstenerse de responder. Bien, entonces, estando ya la advertencia dicha o aclarada, vamos a continuar. Al doctor José Domingo, proceda, por favor. Bien. Ya en todo caso, atendiendo las indicaciones de la dirección de debate, le pregunto, usted señala que respecto al decreto supremo no se asesoró con el Ministerio de Economía y Finanzas, tampoco con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta es una decisión que usted la adopta individualmente. Dígame, informó, comunicó en el Consejo de Ministros, que era la siguiente pregunta que le iba a formular antes de la objeción del señor abogado defensor de Alejandro Toledo, respecto a que usted había exonerado del SNIP al proyecto de la Interoceánica Sur, que era tan importante para el gobierno de Alejandro Toledo? Objeción, señora magistrada. ¿Cuál sería la objeción? Señora magistrada, la pregunta, primero, aparte argumentativa, festiva. El señor testigo no ha dicho que no se asesoró. Él ha dicho que él no recibió asesoramiento, que no lo llamaron, que no lo buscaron para hablarle. El señor fiscal le pregunta y le dice, usted no se asesoró. O sea, como un hecho que él tenía la obligación de hacerlo y no lo hizo. Y eso creo que es una premisa errónea en una pregunta. Bien, al doctor José Domingo. Sí, el propio testigo ha señalado que no se ha asesorado. Está registrado y nosotros hacemos la transcripción de la declaración en el acto de lo que viene declarando el testigo, y el testigo ha señalado que no se ha asesorado. Bien, a ver, todo eso lo que está indicando y lo que ha indicado el señor abogado corresponde a la parte argumentativa. Le habíamos dicho, doctor, que no hagamos esa parte argumentativa, vayamos a la pregunta de frente, por favor. Si usted podría no alugar la objeción, hágale la pregunta nuevamente, pero de frente, sin hacer mayores argumentos, porque al argumentar podría usted tomar, pues, ideas quizá que están en contra o en pro, lo que sea. Para evitar todo esto y demorar esto, vamos a las preguntas directas. Vamos, doctor José Domingo. No alugar la objeción, pero haga la pregunta directa sobre la última parte, después de la argumentación que lo hizo, por favor. Ya. Repítale, por favor. ¿Cómo informó a los demás entes, autoridades del Estado, que usted refrendó la exoneración del SNIP al proyecto de la Interoceánica Sur? Por ningún vehículo, digamos, o medio propio, porque salió publicada en el Peruano y todos los sectores obviamente estaban enterados. Estaba enterado porque en la cotidianidad del trabajo del ministerio está ver las resoluciones que aparecen en el Peruano. Es decir, fue de conocimiento inmediato. Y además, repito, señor fiscal, que no se formuló esta resolución o este decreto supremo en el Ministerio de Educación. Se formuló eso no puedo decir, pero en todo caso, o en el MEF o en el Ministerio de Transportes. Si no lo puede decir, yo le rogaría, y esto con respeto por la presencia de usted a este juicio oral, no señale respuestas que usted no tiene seguridad, ni las puede afirmar. Le pregunto luego que usted refrenda el decreto supremo que exonera del SNIP al proyecto de la Interoceánica. ¿Qué otro ministro más refrendó la misma? Bueno, ministro Ortiz, entiendo que también el primer ministro, Carlos Ferrero, y el presidente de la República. ¿Cuándo es que estos refrendan dicho decreto supremo?
Cuando llega a mi despacho, ya llevaba una firma. Debe haber sido el ingeniero José Ortiz. Y no sé, no me acuerdo de otra firma en ese momento, pero el último que firma es el presidente de la República, porque el presidente de la República tiene la llave, por decirlo metafóricamente, de que un decreto supremo o una resolución suprema salga o no salga. ¿Y por qué el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, no refrenda este decreto supremo? No estoy seguro, no tengo a la mano, doctor, el decreto supremo. Se le va a poner a la vista como documento, ingresó al expediente entre el folio 31.411. En la pantalla va a aparecer el decreto para que tú lo veas. Lea el número de decreto supremo que tiene usted a la vista, por ¿Podría favor. agrandar, por favor? No agranda. ¿Qué número es? Es el 022-2005 EF. Y firman Alejandro Toledo, Javier Sota Nadal, ministro de Educación, encargado de la cartera, y José Ortiz Rivera. Efectivamente, señor fiscal, no lo firma el premier, pero casi estoy seguro que la norma solamente establecía que es a pedido del sector la exoneración en el artículo 10, numeral 10.5 de la ley del SNIP que estaba vigente en ese momento. Corrige entonces su respuesta de que... Corrijo mi respuesta. Le ruego, doctor, tener en cuenta que estamos hablando de sucesos que han ocurrido hace 18 años y que tengo cerca de 83 años. Entonces, pero no estoy poniendo esto como excusa, ni mucho menos. Estoy declarando apegado a la verdad y en términos absolutamente transparentes. Ya. En consejo, usted nos ha señalado respecto a esta exoneración, ya su posición en lo que viene a ser acuerdos de despacho con el presidente de aquel entonces, en Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros es una reunión en que generalmente la mayoría de los sectores van a, digamos, a refrendar con su voto asuntos generales del país. Es decir, con esto que le quiero decir que muchas veces yo salí del Consejo de Ministros sin haber levantado la mano para hablar, porque lo que normalmente sucedía en esa época, no sé cómo será ahora, que generalmente el Consejo de Ministros ve asuntos del Ministerio del Interior, de Justicia, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas. Y los otros sectores, salvo que les pidan una información, no intervienen. La dinámica, entonces, de los consejos de ministros en ese momento estaba establecida por esos sectores, Ministerio del Interior también, por supuesto, que planteaban. Ahí, en el Consejo de Ministros, por ejemplo, sí se debatió una nueva ley universitaria que se aprobó. Señor Sota Nadal, no queremos hablar del tema educativo. Sé que es importante, pero no es objeto de juicio oral. Espero que usted nos pueda entender. Le pido perdón. No se preocupe, es más bien mi obligación conducir a través del interrogatorio las respuestas que necesita conocer el colegiado y sobre todo por el tiempo, que solamente contamos con esta sesión para que usted pueda ser interrogado y con eso cerrar su participación en este juzgamiento. Señor Sota Nadal, el decreto supremo que usted refrenda
conjuntamente con el ministro de Transportes y Comunicaciones y el presidente de la República, es un tema que vincula a la cartera de Economía y a la cartera de Transportes y Comunicaciones. La pregunta que le estoy formulando: ¿fue objeto este decreto supremo de exoneración del SNIP del proyecto de la Interoceánica Sur de la sesión de Consejo de Ministros en la que usted ha participado? No, no se trató ese tema porque era el Consejo de Ministros, eso es lo que recuerdo, no se trató, porque era un tema que correspondía al presidente de la República y a dos sectores, al MEP y al Ministerio de Transportes. No se trató, doctor. Háblenos, vamos a pasar al último tema por el cual usted ha sido citado, sobre su participación en el Consejo Directivo de Proinversión, para que nos señale por qué participa usted en dicho Consejo Directivo. Ese Consejo Directivo estaba constituido orgánicamente por ministros que estaban vinculados a lo que podríamos llamar económico productivo. Y los mismos naturales eran los que aparecen entre ellos del Ministerio de Economía y Finanzas y otros más. No estaba el ministro de Educación. Entonces, las veces que yo he participado han sido en la calidad de encargado, en todos los casos, que han sido 2 o 3. Una de ellas de manera virtual. Y en esas actas que aparecen en esas sesiones donde aparece mi firma, una de ellas fue virtual. Razón por la cual, doctor, estando sujeto a juramento, yo me había olvidado totalmente de esa participación y tenía en la memoria, así sucede, solamente la situación concreta y específica del decreto supremo. En todo caso, respondiendo a su pregunta, yo en esas 3 actas que aparecen ahí, en las que aparece mi firma, actué a título de encargado. O sea, yo no era miembro orgánico del Consejo Directivo de Proinversión, ni antes ni después, salvo en esas 3 actas. ¿Recuerda usted a la participación sostenida el 19 de septiembre del 2005? No recuerdo. Ya, No se le va a recuerdo. poner a la vista el acta, la única acta que se le va a poner a la vista que es pertinente para el laboratorio, que está en el folio 17.387 a 17.388 del tomo 35. Señor Sota Nadal, primero vamos a identificar el documento. Yo le voy a solicitar que en voz alta lea el título del documento, la fecha del documento, por favor. Bien. Acta de la sesión 115 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. La fecha. Es del 19 de septiembre de 2005. Señor Sota Nadal, ¿va a ubicar usted al costado del documento en cada una de las hojas si aparece su firma o rúbrica y al final si aparece su firma y su nombre, por favor? A ver, perdón un momentito. Sí está mi rúbrica en cada una de las páginas y al final aparece efectivamente mi firma. ¿Reconoce usted este documento como la sesión del 19 de septiembre del 2005? Reconozco porque lo veo, pero repito que se me había borrado de la memoria esos hechos. Ya. Con eso ha concluido el interrogatorio, señora directora de debates. Le agradezco, señor Sota Nadal, respecto al interrogatorio del Ministerio Público. Gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos a proseguir al doctor Roberto Su Rivadeneira. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora de debates. Señor Nadal, muy buenos días. Le habla Roberto Su, abogado del señor Alejandro Toledo.
Señor Sota Nadal, quiero hacerle una pregunta sobre, usted ha referido que tiene una investigación por estos hechos, ¿correcto? Sí, Ya. Solamente para que nos precise, ¿qué fiscalía está a cargo de esa investigación, señor Sota Nadal? si me permite la presidenta del debate, voy a preguntarle a mi abogado, no sé. A ver, Doctor. necesita... Sí, que se haga la precisión de qué fiscalía, nada más, no voy a preguntar sobre el estado de la investigación. Doctora, es el equipo especial que ve los casos de corrupción de la empresa Odebrecht Bueno, y muchas otras gracias. empresas brasileñas. Ya, Eh, También vamos a empezar por lo último, señor Sota Nadal. Usted le dijo al fiscal que se había olvidado de su participación en esas sesiones del Consejo Directivo de Proinversión. Le pregunto, ¿cómo así ha recordado de que ha participado? He recordado a raíz de que en algún momento se vieron las actas. Y esas actas en realidad son inercia de lo que se había aprobado, porque corresponden a aspectos que que eran posibles de ser debatidos y aprobados en el Consejo Directivo. Pero solamente así me he acordado. Lo que tenía claro es que los hechos por los cuales había firmado el decreto supremo. ¿Y por qué? Porque a raíz de, no sé si el 2015, el 2016, apareció en los medios esta firma del acuerdo. Yo fui invitado por medios de la televisión a informar. Entonces, ese esfuerzo que hice hace 10 años me hicieron acordar con precisión, en la medida que uno puede ser preciso con la memoria, la firma del decreto supremo, pero se me había borrado de la memoria las actas del Consejo Directivo, del cual yo no era miembro orgánico, sino únicamente participaba en el caso de que fuera encargado de la cartera de Economía y Finanzas o del premierato. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta, usted ha referido al señor fiscal cuando le pregunta sobre la relación de Alejandro Toledo con Pedro Pablo Kuczynski, usted ha referido que había una relación de amistad. Yo le pregunto, ¿sabe usted, conoció usted en ese entonces, estamos hablando 2004, 2006, si el señor Alejandro Toledo, presidente de la República, se frecuentaba socialmente con el señor Pedro Pablo Kuczynski? No, eso no conozco, pero lo que sí puedo señalar es el comportamiento gestual. Es decir, yo me acuerdo que en circunstancias que el ministro de Economía y después primer ministro le decía a Alejandro. En cambio, el resto, bueno, por lo menos yo siempre me he referido por una cuestión, digamos, republicana, pero además porque no tenía amistad con el presidente, lo conocía, lo respetaba como presidente. De ese comportamiento entre ambos es que yo infiero que había amistad, en todo caso bastante más amistad que la que yo tenía. Ya, dígame, también le ha dicho usted al fiscal que el ministro Pedro Pablo Kuczynski, que el ministro de Economía era el ministro más importante y que había que pedir cita para hablar con él, ¿no? Eso usted ha referido. Le pregunto, ¿usted como ministro del sector educación también pidió en alguna oportunidad cita con el señor Kuczynski como ministro de Economía? Sí, sí. No solamente eso, señor, no vamos a explayarnos, porque Sí. solamente que sea la referencia. Ahora, aparte de haberse hecho cargo de la cartera de Economía y Finanzas, sobre lo cual ha girado el interrogatorio anterior, ¿recuerda usted qué otras carteras o se hizo cargo usted de algunas otras carteras? Sí, varias en realidad, Ministerio de la Producción, Relaciones Exteriores, varias carteras, por una razón, doctor, porque generalmente el ministro de Educación por función tiene pocas
digamos, obligaciones de viajar. Hay otras carteras que viajan más. Entonces, yo estaba disponible, y es por eso que ocupé Ya. varias veces Gracias. otras carteras. Dígame, cuando usted se hacía cargo de una cartera, el ministro que viajaba, ¿le dejaba a usted alguna indicación sobre los temas urgentes, los temas pendientes? ¿Había alguna coordinación de ese tipo? No, no había. Sencillamente era una conversación, bueno, vas a viajar, como le he relatado al señor fiscal. Yo le decía, no, ya te puedo proponer para que la encargatura, sí, pero nada especial. Sencillamente, en el caso de que hubiera habido, supongo, una contingencia, pero no ha sido el caso, podría haber algún señalamiento específico. Señor Sotanadal, aparte de este decreto supremo 022-2005 EF, que es la exoneración del SNIP, ¿usted, en el caso del sector economía, ha firmado algún otro tipo de dispositivos legales? No he firmado otro tipo de dispositivos legales, excepto en el caso de las actas derivadas del Consejo del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Usted recuerda en ese viaje del señor Kuczynski de 8 días que usted dice, febrero del año 2005, usted recuerda haber intervenido en la suscripción del decreto supremo 021-2005 de fecha 8 de febrero del año 2005, que fijan bonificaciones por escolaridad y disposiciones para trabajadores del Banco de la Nación? ¿Recuerda usted? No recuerdo, doctor. Ya. Dígame, cuando usted se hacía cargo de la cartera de un sector, en este caso economía y finanzas o producción, le pregunto, ¿usted cuando despachaba de ese sector, usted iba al despacho de ese ministro o de dónde lo hacía? Objeción repetitiva. Fiscalía le ha preguntado respecto a cómo se dieron los aspectos formales para la toma de decisión del referendo del decreto supremo, y el señor testigo ha indicado que lo ha realizado de manera individual. Señora magistrada, ¿me permite argumentar? A ver, La pregunta... doctor, le voy a dar, no al lugar la objeción, le voy a decir que responda solamente una pregunta, una precisión. Si usted cuando recibía el encargo del MEF iba al despacho del MEF a despachar. No era usual, en ningún caso lo hice yo, pero no era usual. Ya quedó todo. Gracias. Continúe. Gracias. Señor Sotanal, le quiero hacer una pregunta. Usted ha señalado que conoce al señor Ortiz, y el fiscal le precisó si era José Ortiz Rivera. Le pregunto, ¿desde cuándo lo conoce usted al señor Ortiz Rivera? Yo lo conozco porque fue presidente de Capeco y la Universidad Nacional de Ingeniería, de la cual fui rector en 2 oportunidades, tenía relaciones con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Construcción, Capeco. En esas circunstancias lo conocí y obviamente lo conocí, pero no es que hayamos entablado amistad, pero sí tuvimos una excelente relación, una buena relación durante el gabinete que presidió primero Carlos Ferrero y después Pedro Pablo Kuczynski. Dígame, ¿y usted en ese entonces, 2004, 2006, conoció usted al señor Néstor Palacios Lanfranco? No lo conocí, doctor, no lo conocí. Dígame, usted nos ha dicho que asume la cartera de educación en abril del año 2004, ¿no? Febrero del año 2004, la cartera de educación, que se queda hasta el 28 de julio del año 2006. Y que antes fue funcionario porque le tuvo un cargo. Le pregunto, ¿recuerda usted haber asistido a Palacio de Gobierno en agosto del año 2003, concretamente el 23 de agosto, cuando llega el presidente Lula? No recuerdo. No asistí, yo no estaba en el carnet, digamos, institucional de Palacio. Yo era, en ese momento, un funcionario
bueno, estaba prácticamente un ciudadano más. No fui. Son todas las preguntas. Muchas gracias, señor Sotanal. Bien, gracias, señor abogado. A la señora procuradora, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días, señores jueces, todos los presentes. Señor testigo, voy a proceder con algunas preguntas. Usted narró que en las oportunidades que pasaba despacho con el presidente, en algunas ocasiones llevaba los proyectos de resolución suprema para la firma del presidente. Por esa razón le pregunto, ¿en qué ocasión se conversaba con el presidente sobre los proyectos de decretos supremos que él debía firmar? En el momento en que se tenía el acuerdo, pero uno hablaba con el presidente solamente sobre su sector. Es decir, yo en todos los acuerdos que he tenido, que han sido muchos con el presidente de la República, Alejandro Toledo, he hablado de mi sector y sobre decretos supremos relativos a mi sector. Para precisar, es decir, se hablaba sobre la emisión de los decretos supremos que el presidente tenía que firmar en las mismas oportunidades en las que el ministro del sector pasaba despacho con el presidente. Sí. ¿Conoce usted si ese procedimiento se siguió respecto al decreto supremo 022-2005 que exoneró el proyecto IRSA del Sistema Nacional de Inversión Pública? No conozco. Yo no pasé despacho sobre ese decreto supremo. Ok. ¿Conoce usted si el ministro de Transportes pasó despacho sobre ese decreto supremo? No lo sé, doctora. Okay. ¿Conoce usted si el ministro de Economía pasó despacho con el presidente sobre la emisión de ese decreto supremo? No conozco. Ok. Señor testigo, ¿le informaron que en febrero del año 2005, cuando usted refrendó el decreto supremo 022-2005, que exoneró el proyecto IRSA del SNIF, el proceso de selección del concesionario ya había sido convocado? No. Pero, perdón, no se exoneró del SNIP. Y permítame, doctora, con el debido respeto, es un artículo del SNIP, dentro del SNIP, y eso es muy importante, porque si hubiera exonerado fuera del SNIP, estaría convencido que he cometido un delito. Yo actúo estrictamente entre la ley. Yo me permite y le agradezco su pregunta para aclarar ese asunto. Yo no actúo fuera del SNIP. Si usted acude a la web del Poder de las leyes del Perú, va a ver que hay varias exoneraciones del SNIP que no en ningún momento han sido consideradas pasibles o sospechosas de delito. Pero se exonera de la culminación del ciclo del proyecto. Claro, se exonera de la primera fase, que no implica ni montos ni nombres para ser dirigidos a determinada. Como he declarado al señor fiscal, yo actuaba en términos de absoluta confianza, doctor. Eso nos quedó claro, señor testigo. Pero, sin embargo, el proceso ya había sido convocado. Y usted conoce, en todo caso, si no se hubiera exonerado de esa fase del ciclo del SNIP, ¿cuánto tiempo hubiese tenido que transcurrir para que el proyecto sea aprobado? Objeción, es una pregunta especulativa. Le está invitando al testigo a que dé un punto de vista. Al lugar la objeción. Ok, retiro la pregunta, señora jueza. Muy bien. ¿Sostuvo alguna conversación previa o posterior con el ministro de Transportes, José Ortiz Rivera, sobre la exoneración del proyecto IRSA del Sistema Nacional de Inversión Pública? Ninguna, doctor, ninguna conversación. He concluido, señorita juez. Gracias, señor testigo. Gracias. Con el señor abogado del señor Abraham Danón, al doctor Ricardo Johnny Hernández Medina. Muchísimas gracias, señorita juez. Señor testigo, le saluda el abogado del señor Abraham Danón. Voy a hacerle unas preguntas más de precisión con respecto a la respuesta que usted ha brindado, que usted ha visto al señor Abraham Danón. Díganos, usted también ha mencionado que ha participado del partido político del señor Alejandro Toledo, que también ha sido candidato, ha sido premier, ha sido ministro. ¿En qué temporada, en qué años usted
ha visto al señor Abraham Danoon? Bueno, el señor Abraham Danoon era jefe de seguridad, es un nombre que le estoy, que se ha publicado, que cuidaba al presidente Toledo. En esas circunstancias lo he visto. Lo he visto, obviamente, en las circunstancias en que la seguridad se establece, es decir, en los viajes que íbamos por el país, ahí estaba el señor Danoon, era miembro de seguridad. Habré cruzado palabras con él, pero punto, era miembro de seguridad. Correcto. En el año 2004, cuando usted ya asumió la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, díganos, o el Temerato, díganos, ¿usted pudo observar al señor Abraham Danoon? Solamente en esas circunstancias que le digo. Nunca lo vi en el Consejo de Ministros, por ejemplo, y yo lo he visto al señor Avi Danoon, cuando el presidente salía de Palacio de Gobierno y yo circunstancialmente tenía que acompañarlo al presidente con otros ministros. Ahí, como jefe de seguridad del presidente, estaba el señor Danoon. En esas circunstancias lo he visto. Pero en ningún despacho, sí, en ningún ambiente donde la función pública se ejerce únicamente por los que están designados legítimamente para ejercerlo. ¿Alguna vez el señor Abraham Danoon se le acercó a usted con fines de conversar o con fines de dialogar con respecto a algún proyecto del Estado? No, nunca. Correcto. Nunca. Es todo. Muchísimas gracias. Bien. A ver, el señor Abraham Danoon, ¿ha entendido o quiere que se le haga la interpretación? Señor Abraham Danoon. Sí, está claro. Gracias. Todo está claro. No necesita una interpretación, ¿no? No, gracias. Muy bien. Gracias. Queda grabado en audio. Al señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana, ¿alguna pregunta, autor? Sí, señora magistrada. Buenos días, señor Martín Sota Nadal. Mi nombre es Néstor Burgos, soy abogado del señor Sergio Bravo Orellana. A continuación le voy a formular unas preguntas para que me responda con un sí o un no, nada más. En primer término, le voy a hacer preguntas sobre la emisión del Decreto Supremo número 022-2005. Díganos, ¿usted conoce si Sergio Bravo Orellana, en su condición de presidente del Comité Especial de Proinversión, tuvo algún tipo de participación en la elaboración, aprobación y emisión del Decreto Supremo número 022-2005-EF? No conozco que haya tenido participación. Solamente me he referido a los textos que aparecen como propuesta de proinversión. Gracias. Díganos, Sergio Bravo Orellana, en su condición de presidente del Comité Especial de Proinversión, ¿le sugirió firmar el Decreto Supremo número 22-2005-F para que la obra sea licitada en el plazo más breve? No. Señora directora de Bates, el día de ayer ya se había observado una forma de interrogar del señor abogado que va en contra de lo que ya el testigo sienta como bases de lo que tiene que ser preguntas siguientes, y usted lo había advertido y se lo advirtió en la sesión del día de ayer, que ya son preguntas que no son pertinentes. Sí, señorita magistrada, son preguntas de precisión en atención a la tesis fiscal que se encuentra en el requerimiento acusatorio que forma parte del indicio 7. Por eso le estoy formulando esas preguntas. Ya, yo les quiero que empiece si conoce o no al señor Sergio Bravo Orellana. Y si dice que no, pues ya de nada valdrían las demás preguntas. No, yo pensé que usted iba a empezar eso, pero a ver, si puede usted empezar, por favor, al lugar la objeción. Y también, ¿para qué? Para no ser repetitiva, porque si no conoce al señor Sergio Bravo, pues de nada valdrían las demás preguntas, ¿no? Bueno, al lugar la objeción. En todo caso, díganos, señor Javier Martín. Empiece nuevamente a ver con la pregunta que se le hace. Sí, díganos, señor Martín Sota Nadal, ¿usted conoce al señor Sergio Bravo Orellana? No lo conozco. Muchas gracias. Usted ha señalado
que a usted le enviaron el proyecto del Decreto Supremo número 022-2005 para que proceda a refrendarlo. ¿Nos podría precisar quién le envió el proyecto de ese Decreto Supremo? No podía precisarlo. Lo que puedo precisar, doctor, es que no se elaboró en el Ministerio de Educación. Supongo, pero entiendo que las suposiciones no interesan en este caso. Bien, gracias. Usted ha señalado que ha participado en algunas sesiones del Consejo Directivo de Proinversión por encargo. Díganos, en alguna sesión del Consejo Directivo de Proinversión, ¿usted apreció que los miembros del Comité Especial tenían injerencia o influían sobre los miembros del Consejo Directivo de Proinversión en relación a los acuerdos que tenían que adoptar? No, no, porque eran cuestiones técnicas de procedimiento más que de opinión. Díganos, en alguna sesión que usted ha participado, se comentó la existencia de un acuerdo con Sergio Bravo Orellana, con funcionarios de la empresa Odebrecht, subconsorciada, para que sean favorecidos con la buena prueba de la EPSA Sur Tramos y 3. No conozco el hecho. Gracias. Usted ha señalado que ha sostenido despachos con el expresidente Alejandro Toledo Manrique. Díganos, ¿en alguna oportunidad el señor Alejandro Toledo Manrique le comentó que tenía injerencia o daba instrucciones a los miembros del Comité Especial de Proinversión con respecto al proyecto de la EPSA Sur Tramo 2 y Tramo 3? En ningún momento. Muchas gracias. He concluido, señorita magistrada. Gracias, doctor. Al señor abogado Francisco José Ugas. Sí, señora magistrada, solo un par de preguntas. Buenos días, señor Sota Nadal. Soy Francisco Ugas, abogado del señor Alberto Javier Pascofón Quevedo. Mi primera pregunta, señor Sota Nadal, es si en alguna oportunidad, la primera pregunta es si conoce al señor Alberto Javier Pascofón Quevedo. Sé quién es, pero no puede haberlo saludado en una oportunidad, pero no nos conocemos. Reformulo mi pregunta. ¿Conoce personalmente al señor Alberto Javier Pascofón Quevedo? No lo conozco. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es si en alguna oportunidad usted se reunió con algún funcionario de Proinversión para abordar el tema de la exoneración del SNIP. En ningún momento, doctor. En ningún momento, lo digo enfáticamente. Y una última pregunta, si en alguna oportunidad se reunió con algún miembro de Proinversión para abordar algún tema vinculado al proyecto Interoceánica Sur Tramo 2 y 3. En ningún momento. Muchas gracias. Esas son todas mis preguntas, señora magistrada. Gracias, doctor. Al señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey. ¿Una pregunta, doctor? Ninguna pregunta, señora magistrada. Gracias, doctor. Al señor o a la señorita abogada del señor José Fernando Castillo Divos. Doctora Gladys. Doctora Gladys Vallejo, ¿se encuentra? Sí, doctora, ¿alguna pregunta? Bueno, me parece que está mal su audio, vamos a mover la cabeza diciendo que no. ¿Puede escribir, doctora, alguna pregunta? Si va a hacer alguna pregunta o no, escribe en el chat, por favor. Sí. Bien, vamos con esto. A la doctora Adriana Taglemorla, ¿alguna pregunta, doctora? Buenas tardes. Ninguna pregunta, gracias. Gracias. Al doctor o al señor abogado de JJC Contratistas Generales S.A. Ninguna pregunta, señorita presidenta. Gracias. Al señor abogado de las empresas Odebrecht, doctor Marco Agustín Sesú. Una pregunta. Buenos días, señora directora de debate. Sin ninguna pregunta para el señor testigo por parte de mis representadas. Gracias. Bien. A la doctora Gladys Vallejo, ¿alguna pregunta, doctora? Ninguna pregunta, señorita directora de debates. Aparentemente ha tenido un problema con el audio anteriormente, pero he estado conectada. Bien, sí hemos visto, doctora. Gracias. Y terminamos con el doctor Germán Larriu Bellido. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, señorita magistrada. Dispensa por la cámara, tengo problemas de conexión. Perfecto. Bien. ¿Algún abogado que faltare, doctores?
se le pregunta a la señorita presidenta del colegiado si va a hacer alguna pregunta al señor Sota Nadal. Ninguna de mi parte, gracias. Al doctor Richard Quispe. Bien, tampoco yo voy a hacer alguna pregunta al señor Sota Nadal. Señor Sota Nadal, se le agradece por haber concurrido al llamado de este juzgado. Su participación ha terminado, puede retirarse. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, por la Buen día. amenaza y la toma de declaración del testigo. Gracias. Bien. Ha concluido entonces la audiencia programada para el día de hoy y vamos a concluir la sesión no habiendo ninguna otra solicitud. Siendo las 11:05 del día de la fecha, todas las partes quedan notificadas para el próximo lunes a las 9 de la mañana con los procedimientos decretados en el acto de citación a juicio oral. Buenas tardes. Buenos días, se cierra la audiencia. Buen día. Buenos días. Buen día. Ya, buen día. Buen día. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.